Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos una semana más, un programa más aquí en Radio Sefarad con Cecilia Levitt, que nos acompaña como ya es costumbre en su programa. ¿Cómo estás? Hola Alex, buenas tardes. Bueno, te recibimos de nuevo con otra historia aquí en este tributo dedicado en esta ocasión a Alina Birenbaum. Así es, yo en el verano, en el mes de agosto, recibí el libro de Alina como regalo. Después os voy a contar más detalles acerca del libro, pero de verdad que, como digo siempre, no sé si estoy a la altura o resumir la historia de Alina en estos 20 minutos seguramente no será suficiente, pero quiero que en el programa aparezca su figura y aparezca su historia, que sepamos de ella, del valor y de todo lo que conlleva, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Polonia, de Varsovia, de la rebelión del gueto de Varsovia, en la que Alina tuvo parte. Así que, dicho esto, Alina nace en 1928 en Polonia. Su padre se llama Jakub Grinstein y, bueno, tiene una familia con padres muy cariñosos, tiene 2 hermanos mayores. También tiene abuelos por parte de padre y de madre y muchísimos parientes. En 1939, Alina ya cumple 10 años. Ellos, bueno, es una familia de clase media pobre, podemos decir. Marek, su hermano, que es 11 años mayor que ella, estudiaba medicina y era un estudiante excepcionalmente talentoso y trabajador, mientras que Ilek, que era 7 años mayor que ella, estudiaba en una escuela secundaria de oficios. Y su padre era un representante comercial y su madre se ocupaba de la casa, pero ayudaba también a la familia ganando dinero haciendo ganchillo. El 1 de septiembre del 39 en Varsovia ya sonaron las sirenas de alarma y podemos decir que Alina nunca más pudo ir a la escuela. Ya el cielo de Varsovia estaba, bueno, cubierto de escuadrones de aviones alemanes que arrojaban bombas incendiarias y ametrallaban a la gente. En el día de Yom Kippur ya los alemanes bombardean la mayor parte del barrio de Varsovia, que estaba habitado en su mayoría por judíos. Y la calle de Alina, en la que vive, también comienza a arder. Ellos salen corriendo del edificio en llamas y logran recoger todo lo que pueden y se van a refugiar en el sótano de un conocido. Y después de este bombardeo ya por fin se hace el silencio, pero este es el silencio de la derrota, de la devastación, ¿no? Y del duelo, porque Polonia se rendía y la Alemania nazi había conquistado Polonia. Se van a trasladar a una habitación de un apartamento de un conocido, de un dentista. Y ya pronto los alemanes ordenaron a todos los judíos mayores de 12 años que llevaran en el brazo derecho una banda blanca con la estrella de David azul para distinguirlos y separarlos de las demás personas. Ya se les prohíbe viajar en tren o en tranvía, estudiar, rezar en las sinagogas o reunirse en grupos grandes. Y bueno, se impuso a los judíos el toque de queda desde las 7 de la tarde hasta el amanecer, así también como la prohibición incondicional de estar fuera de sus casas durante las horas del toque de queda. El horror, podemos decir, que crecía día a día. Y ya a finales del otoño 1940, un muro alto los va a encerrar por completo para separarlos del lado ario de la ciudad. En aquella época, la familia de Alina no pasaba hambre porque Marek, su hermano mayor, trabajaba en el hospital judío
y ganaba un poco de dinero realizando operaciones médicas menores. Un conocido polaco que era propietario de la fábrica de conservas Maggi, para la que su padre había trabajado antes de la guerra, se las apañaba para enviarles al gueto algunos alimentos, azúcar moreno, conservas, y esta fábrica de este señor polaco estaba situada justo en el perímetro del gueto, lo que hacía posible estos traslados de vez en cuando. En estas condiciones, Alina sigue estudiando bajo la supervisión y las instrucciones muy estrictas de su hermano mayor, Marek. Y así van a pasar 2 años más en el gueto de Varsovia. En julio de 1942 aparecen carteles en polaco y en alemán que anuncian que todos los judíos serían trasladados a trabajar en el este y que solo unos pocos podrían permanecer en el gueto, es decir, aquellos que los alemanes necesitaban como trabajadores en las fábricas que producían uniformes y botas para el ejército alemán y en algunas otras fábricas del lado ario. Estos judíos, vamos a decir que eran empleados, ¿no?, entre comillas, ellos recibirían sus permisos de trabajo. Y esto podemos decir que resultó como el único modo de asegurar el derecho a la vida. Al principio nadie sabe nada acerca de Treblinka, este campo de muerte muy cerca del gueto de Varsovia. Pero ellos sí saben, porque lo ven, que todos los días llegan hasta allí, hasta el gueto, muy cerquita, hacia una plaza que se llama la Umschaltplatz, que es la plaza de la deportación. Hacia allí llegan todos los días vagones vacíos para ganado. Y en esos vagones los alemanes cargaban a los judíos que capturaban para deportarlos. Ahora, su padre consiguió un trabajo en un taller de fabricación de zapatos, recibe un certificado que también cubre a su mujer y a uno de sus hijos, ¿no?, como judíos productivos. Marek, permanecía en el hospital, que todavía funcionaba y que también tiene este permiso. Cientos de miles de judíos ya habían sido enviados allí, a esta plaza de la deportación, entre ellos todos sus familiares, abuelos, tíos, etc. Finalmente, la familia toda va a ser deportada y llevada a la plaza de la deportación. Pero su padre dice, para tranquilizar a la familia, dice que él les va a enseñar este certificado una vez que esté en el vagón y que seguro los liberarán. Pero estando allí, en esta plaza de la deportación, de repente, de la nada, rodean a su padre. Desde todas las direcciones se abalanzan sobre él con palos. Por un momento su padre intenta protegerse, pero va a desaparecer entre esta ola humana y desaparece para siempre. Esta es la última imagen que tiene Alina, que le va a quedar grabada en sus ojos a lo largo de toda su vida. Ilek, su hermano, va a esconder a la familia en una alcantarilla. Y estando ahí en la alcantarilla van a descubrir que como no había suficiente espacio en los vagones de ganado, un puñado de judíos que quedaron fueron encerrados en un edificio de la policía allí en la plaza. Y ahora deberían esperar allí hasta que llegara otro tren a la mañana siguiente. Sin embargo, por la noche su madre logró sobornar a un policía judío que aceptó llevarlos a la libertad a cambio del anillo de bodas de su madre, de 2 kilos de arroz y de un traje de su padre que había quedado en un escondite en un ático. Para entonces ya todo el mundo sabía que las deportaciones al este, los vagones, la Umschaltplatz, todo simplemente significaban la muerte en las cámaras de gas de Treblinka. De 500.000 de judíos del gueto de Varsovia, solo unos pocos miles quedaron con vida. Ellos todavía estaban entre ellos, pero su padre ya no. ולרגע יכולתי לשמוע
madre ahora trabaja en un taller en el gueto cosiendo uniformes para el ejército alemán. Y Alina, acurrucada bajo la máquina de coser, también cosía botones para conseguir también este derecho a vivir. Ahora el gueto se había reducido a unas pocas calles aisladas, se había convertido en un campo de trabajo. Sus hermanos Ilek y Marek trabajaban ahora en una plakovka, en el lado ario. Solían traer comida que obtenían de pertenencias que encontraban, ¿no? De familias que habían sido deportadas y llevaban esto y bueno, hacían contrabando y podían traer así alimentos al gueto. En esa circunstancia su hermano Ilek se va a casar. Pero ahora se difunde el rumor de que los alemanes acabarían por liquidar el gueto en la primavera del 43 y que Varsovia se convertiría por fin en una Judenreich, que significa una Varsovia limpia de judíos. Los judíos que quedaban en el gueto comienzan a construir con entusiasmo búnkeres subterráneos con la esperanza de que tras la derrota alemana en Stalingrado la guerra no duraría mucho más y que sería posible sobrevivir allí. Ellos lo único que pedían era todo menos Treblinka. Se estaba preparando en serio un levantamiento judío en el gueto. Los supervivientes de las familias asesinadas de verdad no tenían nada que perder, ya no había nadie que pudiera correr peligro por su resistencia. Antes de la Pascua judía del 43, las familias ya se traslada al gueto pequeño. El gueto de Varsovia, si ustedes ven alguna vez un plano, hay un sector que lo llaman el gueto grande y el sector siguiente era el gueto pequeño, porque del gueto pequeño, desde allí eran deportados a los campos de muerte. Con lo cual la familia de Alina, en la Pascua del 43, los trasladan al gueto pequeño en la calle Mila, donde su madre, la mamá de Alina, consigue un lugar en un búnker. Tuvo que pagar por ello. Pesaj, estamos hablando de Pascua, 19 de abril del 43, la noche del Seder de Pesaj, y ahí su madre los despierta con urgencia. Los alemanes ya habían rodeado el gueto, comienza la revuelta, la familia se dirige directamente al búnker, hay tensión, hay prisa, hay miedo, pero también hay esperanza de que allí iban a estar a salvo en aquella oscuridad del búnker subterráneo. Pero ahora, tristemente, los alemanes comienzan a incendiar casa por casa, calle por calle. La gente se asfixia por el humo o era quemada viva. Y los pocos que conseguían escapar de los incendios eran fusilados en el acto por los alemanes. Después de 2 semanas de estar en aquel búnker, escuchan voces de los alemanes diciendo que salgan, que estaréis a salvo, iréis a trabajar, obedeced las órdenes. Nuevamente esta política de engaño. Moveros rápido. Alina piensa, quizás todo esto sea cierto. Y la familia sale del búnker y ahora sí los van a amontonar en una columna, una marcha, que van a marchar por segunda vez a esta plaza de la deportación. Subirán a estos trenes, viajarán, pero están juntos, su madre, Ilek, su mujer, Ela, una prima, Alina, y Alina, que ya tiene 15 años. Van a viajar y el tren se detiene en una estación y estaban en Lublin. La familia se abraza, se besan, llenos de alegría, porque no era Treblinka. Sin embargo, era otro campo, era el campo de Majdanek. Por el camino, cuando bajan del tren, su madre recogió un par de zapatos de tacón alto de una mujer que acababa de morir y se los entrega a Alina y le dice: tienes que parecer una joven mayor, una joven de 17 años. Su hermano Ilek consigue abrazar a la familia antes de que un hombre de las SS lo azotara y lo separara de ellas para siempre. Sin embargo, la realidad es sumamente dura.
Pero ahora esos zapatos que la madre le entrega, para Alina van a ser el salvoconducto. Ella todavía no lo sabe, pero la salvarán durante una selección allí en este campo. Van a pasar a la ducha y allí había decenas de mujeres desnudas bajo estas duchas para recibir este baño de desinfección. Entre ellas se encuentra Alina, que es una prima, Ela, su cuñada, pero su madre no está. Alina tiene miedo de preguntar a su cuñada dónde está su madre. Alina no quiere oír la respuesta. Pero de repente, Alina se hunde en un vacío enorme e interminable, sin salida y sin sentido, porque su madre ya no está. Entonces, la incomprensible voz de Ela, su cuñada, que le dice: ahora yo soy tu madre. Pero lamentablemente Ela, su cuñada, enferma, y es así como Alina decide vivir para salvarla. Y muchas veces le va a dar su propio alimento, su hogaza de pan o su sopa, para lograr que su cuñada sobreviva. En julio del 43, los alemanes comienzan a seleccionar a las prisioneras jóvenes de este campo de Majdanek, a las masanas, a las fuertes, para enviarlas a campos de trabajo, porque allí en este campo en Majdanek solamente era de concentración y de exterminio. Y las van a elegir a las dos, a pesar de que su cuñada está enferma. Ambas son escogidas para el tercer transporte. Y finalmente el tren va a entrar en una estación en Auschwitz-Birkenau. Allí ambas marcharon desde la estación y aparece una puerta con una gran inscripción que dice Arbeit macht frei. El trabajo los libera. La soledad, la hostilidad, la alienación, bueno, la rodean por todas partes. La van a destinar en Auschwitz a trabajar en el Canadá. El Canadá era un comando de trabajo donde allí llegaban las pertenencias de todos los prisioneros y el trabajo era seleccionar lo que eran prendas, lo que eran abrigos, lo que eran joyas, etcétera, etcétera. Ahí en el Canadá, donde Alina va a estar varias semanas, se va a liberar de la inanición, ahí va a conseguir alimentos. Hay una capo, Elvira, que le va a asignar un trabajo más ligero, como es este del Canadá, y va a lograr conseguir algún alimento. Ya en el otoño del 44 ya se interrumpen los traslados a las cámaras de gas, ya casi no quedan judíos en Europa. Y las cenizas habían sido ya esparcidas allí en Auschwitz y las pertenencias y los equipajes ya habían sido clasificados meticulosamente y enviados a Alemania. El ejército soviético ya se está acercando a Auschwitz desde el este. Los alemanes, claro, demuelen las cámaras de gas, las hacen volar, los crematorios también, para borrar las huellas de sus crímenes. Van a enviar muchos transportes de prisioneros a otros campos de exterminio, la mayoría de ellos al interior de Alemania. Es lo que llamamos las marchas de la muerte. Y es así como Alina va a emprender el 18 de enero del 45, ya los alemanes los hacen salir de Auschwitz en grandes filas, columnas, en este caso del campo de mujeres donde ella estaba en Birkenau. Las van a arrastrar durante días y noches hasta llegar a la estación de tren de Leslau y las van a apretujar increíblemente en vagones de ganados abiertos y sin techo. El frío glacial, el viento les corta la piel, ¿no? como si fueran cuchillos, y finalmente van a llegar al campo de Ravensbrück en Alemania. Durante 2 semanas van a estar ahí en este campo y Alina piensa: si yo sobrevivo,
Me gustaría volver aquí a Alemania para contar todo lo que ellos nos han hecho. El 3 de mayo de 1945 los alemanes se marcharon. Las puertas del campo estaban abiertas de par en par. Después de unas semanas vagabundeando, a finales de mayo de 1945, su cuñada ya no estaba. Alina está sola con una compañera. Juntas van a regresar a Varsovia, a Polonia, y de camino a la oficina del Comité Judío, Alina se va a encontrar en la calle con su hermano Marek. Resultó que Marek había saltado desde la ventana de un tren que se dirigía a Majdanek y, bueno, lo van a herir, pero alguien lo va a ayudar a sobrevivir en un escondite en Varsovia. Después de un año de permanecer en Varsovia, con un grupo de jóvenes huérfanos, todos ellos sobrevivientes del Holocausto, emprendieron un viaje a Palestina, a la tierra de Israel bajo mandato británico y obviamente por una ruta ilegal, porque estaba restringida la entrada a la tierra de Israel. Ellos se van a colar a través de las fronteras de varios países durante un año y medio. Se van a quedar primero en Alemania, en un campo de refugiados, y luego también en el sur de Francia. Y en noviembre del 47, escondidos bajo la cubierta para evitar que los detectaran los británicos, ellos van a poder entrar a la tierra de Israel. Ya Alina, una vez que llega a Israel con sus 16, 17 años, va a llegar a un kibutz, a una granja agrícola, va a conocer a su marido, a Chaim Birenbaum, va a emprender una vida, va a trabajar en un kibutz a lo largo de 3, 4 años, pero después se va a dedicar a escribir. Alina durante muchos años no habló de la Shoah, no habló por muchísimos motivos, ¿no? Porque había como una especie de mandato de que había que sobrevivir, había que crear nuevos proyectos y había que crear unas familias. Pero después del juicio de Eichmann, ya en los años 60 y pico, ella comienza a dar testimonio. Tengo en mi mano este libro. Alina tiene hoy 96 años, vive en Israel. Y es mi hermano que vive en Israel que me regala el libro porque estuvo con ella en el verano. Ella sigue dando testimonio. Es una mujer encantadora. Yo les dejo el enlace para poder escuchar en YouTube sus conferencias. He intentado contactar esta semana, pero no lo he logrado. Pero de todas formas voy a hacer lo posible para enviarle el programa a Alina. Es una historia durísima y sí me interesa que conozcamos estos detalles porque esto sucedió. Y hoy que estamos viviendo una etapa tan dura de antisemitismo a nivel mundial, creo que más que nunca, como digo, hay que extraer estas verdaderas lecciones del Holocausto. El Holocausto no comenzó con las cámaras de gas, el Holocausto comienza justamente con esta alienación, con esta segregación, con esta exclusión y con este antisemitismo tan voraz y tan destructivo. Así que todo mi abrazo para Alina, para su familia. Con esto me despido y os agradezco. Bueno, pues con esta lección que nos deja la historia de Alina Birenbaum nos despedimos de todos ustedes aquí en Radio Sefarad. Gracias, Cecilia, como siempre, por seguir construyendo memoria de la Shoah y crear conciencia, ¿no?, sobre lo importante que es educar y tratar de evitar que esto se vuelva a repetir. Muchas gracias, Alex.